Y ya una vez leído la legislación sobre el tema de la protección de datos que nos atañe, comenzamos la segunda intervención de la jornada, que es la charla sobre movilidad a cargo de Loreto Gómez, profesora y responsable del área de Relaciones Internacionales, que va a compartir, bueno, pues la explicación de estos programas de movilidad que tenemos. Así que muchísimas gracias, Lore, por un año más estar aquí en estas jornadas, dándonos esa explicación de cómo podemos optar a la visión de la educación fuera de nuestras fronteras, que es la oportunidad que tenemos con estos programas de movilidad. Así que te doy la palabra y cuando quieras. Muchas gracias, Natalia. Bueno, voy a compartir una presentación que he preparado para que sea la información un poquito más visual y más organizada. ¿La veis todos correctamente? Ahora mismo nos vemos a nosotros. Os veis a vosotros, ¿no? Voy. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Muy bien, pues voy a intentar ser breve y concisa para dejar un tiempo de margen hasta la siguiente presentación, que por cierto os recomiendo a todos que os quedéis porque creo que es muchísimo más interesante que lo que yo voy a contar, porque en la siguiente presentación hay una mesa redonda de alumnos, de compañeros y compañeras vuestros que han estado otro año o incluso están este año disfrutando de un programa de movilidad. Entonces, creo que la experiencia de primera mano, la experiencia de un compañero, siempre muchísimo más válida y más interesante que cualquier información que yo os pueda dar sobre los programas. Pero bueno, aún así voy a intentar ofrecer una visión general de todos los programas de movilidad, no de todos porque son muchísimos, existen algunos programas de voluntariado, existen otros programas de estancias cortas. Voy a hablar de los 3 programas fundamentales, más populares y que creo, desde mi punto de vista, que son más interesantes por muchos motivos. Bueno, en primer lugar, voy a hablar del programa Erasmus Estudio, a continuación, que es el programa más popular, que todos conocéis, es el más conocido. Cuando se habla del Erasmus, el Erasmus Plus, este es el Erasmus al que generalmente os haréis referir. Después hablaré del programa propio de la Universidad de Granada, que es un programa muchísimo menos conocido, y del programa Erasmus Prácticas, que también es menos conocido y también es muy interesante, ofrece muchas oportunidades para el alumnado. Me gustaría empezar, pero muy brevemente, aportando razones de por qué participar en un programa de movilidad. Voy a pasar esta parte de la charla muy rápida porque creo que los alumnos que van a venir a continuación, después de mí, a partir de las 11, lo van a explicar a través de su experiencia personal, de una forma muchísimo más inmediata y más interesante. Pero sí quería hacer hincapié en el hecho de que obviamente, cuando uno participa en un programa de movilidad y vive una temporada en un país extranjero, conoce otras culturas, aprende idiomas, que es esencial, por supuesto que mejora su currículum vitae, pero hay 2 aspectos en los que me gustaría hacer hincapié. Uno es que está demostradísimo por estadísticas, estudios realizados no solamente por la Universidad de Granada, sino por universidades europeas, que los alumnos que han participado en un programa de movilidad tienen un 30% de empleabilidad mayor. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que un alumno que ha participado en un programa de movilidad es un alumno que tiene muchísimas más posibilidades de encontrar un trabajo. Y esto es algo que quizás se desconoce, se hacen estadísticas todos los años, es algo que está más que comprobado. Se les pregunta, además hay una pregunta directamente en todas estas encuestas, que en las que se les pregunta a un dueño de empresa, a un emprendedor, si contrataría ante igualdad de condiciones, se contrataría a alguien que ha participado en un programa de movilidad, a alguien que ha tenido una experiencia internacional o a alguien que no la ha tenido. Y el 100% de los empresarios, emprendedores, empleadores responden siempre que contratarían antes a una persona que ha tenido una experiencia en un programa de movilidad.
Pero aparte de eso, a mí hay un motivo que me parece muchísimo más importante, que creo que es del que más van a hablar vuestros compañeros, y es cómo cambia esto vuestra experiencia profesional y personal, cómo os cambia como personas, cómo hace entender el trabajo, vuestra vida, vuestras relaciones humanas, vuestras relaciones con los demás, vuestro conocimiento de vosotros mismos, le da un cambio radical a toda vuestra forma de entender el mundo que habéis tenido hasta ahora. Es algo que os cambia desde dentro, desde fuera, que os da la vuelta como un calcetín y de una experiencia que os marca para toda la vida. Todo el mundo que ha pasado por un programa Erasmus o un programa de movilidad coincide en que en su vida hay un antes y un después. Pero bueno, como digo, vuestros compañeros hablarán de esto desde su experiencia, va a ser una charla muy bonita, así que voy a describiros estos 3 programas de movilidad, que son los que están mejor financiados, los que tienen más proyección en el currículo, los que os permite pasar más tiempo en un país extranjero. Primero hablaremos del programa Erasmus Studios. Mirad, el programa Erasmus Studios es muy conocido por todos vosotros, es el más popular, y la finalidad no es ni más ni menos que pasar una temporada estudiando en una universidad perteneciente a la Comunidad Europea. Esta temporada podría ser un semestre o un año académico. De hecho, para el curso que viene incluso se está estudiando estancias más cortas, estancias de incluso 1 o 2 meses, para permitir que muchos de vosotros que siempre decís, no podría irme, pero no tanto tiempo, de cara al próximo curso se están planteando estancias más cortas. Y lo interesante de todo este programa, a diferencia de otros programas que no están gestionados por la universidad, es que cuando volvéis se reconocen todos los estudios que habéis cursado. Es decir, se os reconocen por asignatura, las asignaturas equivalentes, aproximadamente equivalentes, que habríais cursado en Granada si hubieseis permanecido en vuestra universidad de origen. Bien, como digo, tienen que ser países o pertenecientes a la Unión Europea o pertenecientes al programa colaborando de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, este año Reino Unido, aunque ya no pertenece a la Comunidad Europea, pues hay financiación, para Suiza también, para países como Noruega, Islandia, que pertenecen de otra forma a la unidad, a Europa, ¿no? ¿Cuándo es la convocatoria? ¿Cuándo se publica la convocatoria del programa Erasmus? Mirad, el coronavirus ha cambiado todo, ¿no? El COVID, y este año, por si alguien de los oyentes está diciendo, no, pues esos no han sido los plazos de este año, efectivamente, esos no han sido los plazos de este año porque, bueno, pues, ¿sabéis? Este virus ha puesto todo patas arriba y entre ellos las fechas de las convocatorias. Pero las convocatorias habituales, regulares y las que son previsibles para el próximo curso, se publica una convocatoria en noviembre y con las plazas que quedan vacantes se vuelve a publicar una convocatoria en marzo, ¿vale? Esta convocatoria se publica el año anterior al curso académico en el que te vas a ir. Es decir, la convocatoria para el curso 2021-2022 ya se cerró. Muy previsiblemente este año no habrá convocatoria extraordinaria, como digo, por cuestiones del COVID, que ha hecho todo el tema de la movilidad muy complicado. Y es decir, que para los alumnos que quieran irse a un programa de movilidad en el 2021-2022, el programa Erasmus Studios ya está cerrado. Pero de cara al siguiente curso, 2022-2021, ya sabéis que se abrirá una convocatoria en noviembre de este año del 2021. Si estoy yendo muy rápido o alguna información es algo confusa, como voy a terminar con tiempo, sobra para que me podáis plantear todas las preguntas que queráis. Financiación, que esto es un tema que os preocupa mucho. Mirad, depende de los países. De hecho, por si alguien quiere luego que le facilite, que le pase esta presentación, este PowerPoint. Lore, no estamos viendo la presentación avanzada. Creo que tú estás viendo el modo presentación, nosotros Sí. estamos viendo el PowerPoint sin pantalla completa. Ahí. Vale. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora vamos por Erasmus Studios, programa propio, Erasmus Práctica. Vale, muy bien. Pues entonces, vale, ¿estamos en la financiación? Perfecto, ya sí. Muchísimas gracias por avisar, Natalia. Bueno, pues la financiación, como decía, depende del país al que vayáis, del país de destino. Por si alguien quiere luego que le pase este PowerPoint, he puesto un enlace con una aplicación que ha desarrollado la UGR, se llama Calculadora Erasmus. Ahí podéis
Si luego nos sobra tiempo, lo puedo enseñar, ¿no? Seleccionáis el país de vuestro interés en el que os gustaría realizar vuestros estudios, la cantidad de meses que querríais estar. He puesto la financiación, las cantidades mínimas, me explico. Por ejemplo, serían 300 euros al mes si vais a ir a un país como Portugal o Chipre o Polonia. Y 550 euros al mes sería el máximo si vais a ir a un país, pues, un país nórdico, de Noruega, Finlandia o Reino Unido. Ahora bien, estas son cantidades mínimas. Esto es para alumnos que no tienen beca del ministerio. Becarios del ministerio suelen cobrar 100 euros más al mes. Aquí tampoco están contempladas las ayudas especiales de la Junta de Andalucía, que son ayudas que se pueden solicitar si no se supera un umbral máximo, ¿no?, de renta en la familia. En fin, que suele haber más ayudas económicas, pero a mí me gusta partir de lo que es seguro, mostraros lo que es seguro que vais a percibir como mínimo, ¿no?, dependiendo de los países, desde 300 hasta 550 euros al mes. Algo importante, ¿se están pasando las diapositivas? Sí. Gracias. Algo importante a tener en cuenta en este programa, y es que, porque bueno, otra pregunta que soléis hacer y que os suele preocupar es ¿qué posibilidades tenéis de acceder a alguna de estas plazas? Bien, en el programa Erasmus Estudios tenéis muchas posibilidades, porque competís solamente con alumnos, con otros compañeros del Centro de Magisterio La Inmaculada. Es decir, cada facultad, cada centro que pertenece a la Universidad de Granada tiene sus propias plazas, publica la convocatoria y esas plazas están destinadas única y exclusivamente a los alumnos de esa facultad. Ahora os hablaré de nuestras plazas, de hecho, justo a continuación. Nuestros destinos, pues, eso he puesto un enlace en la siguiente diapositiva para que podáis consultarlos, ¿no? Están reflejados en un mapa y también en un documento, y dentro de cada destino podéis ver cuántas plazas hay, qué requisitos lingüísticos hay, etcétera. Pero mira, por ir resumiendo, porque os hagáis una idea de los destinos, tenemos destinos en Alemania, en Bulgaria, en Chipre, en Croacia, en Finlandia, en Francia, en Hungría, en Italia, en Polonia, en Portugal, en Reino Unido, para el que también hay prevista financiación para el 2021-2022. Posible que después siga participando en el programa Erasmus como un país extracomunitario con otro tipo de financiación. Bien, cuando me preguntáis qué posibilidades tengo de acceder a una plaza Erasmus, yo siempre digo muchas. En el centro tenemos más plazas que alumnos que solicitan estas plazas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué muchos de vosotros os quedáis en la lista de espera, en la lista de suplentes, y os quedáis sin poder acceder a una plaza? Bien, pues el problema no es porque falten plazas ni porque no haya plazas suficientes, sino porque muchas de estas plazas tienen un requisito lingüístico que no soléis cumplir. En la siguiente diapositiva os he puesto un enlace para que podáis consultar los requisitos lingüísticos de cada destino. La mayoría de estos destinos, de hecho todos menos los destinos italianos y los portugueses, tienen un requisito lingüístico. La mayoría de ellos suele ser un B1, en algunos incluso un B2. Entonces yo os animo desde ya, a los que estéis en primero, a los que estéis en segundo, que no esperéis a cuarto para obtener el certificado de B1. Muchas veces os oigo hablar... cuando termine, me voy a poner con el B1, me dedicaré al B1. Creo que eso es un error. De hecho, el primer año que empezamos con el nuevo programa de grado, hubo un porcentaje enorme de alumnos que no se pudieron graduar por no tener el B1. Es un requisito para graduarse, no tiene sentido que esperéis. El B1 es un nivel muy sencillo que deberíais prácticamente tener con un poco de práctica después de haber terminado vuestros estudios de secundaria y del instituto. Y al acceder a la universidad. Es una pena ir dejándolo porque además os limita, os impide poder disfrutar de programas de movilidad como este. ¿Qué otros requisitos hace falta para acceder a la beca Erasmus Estudios? Pues mira, estar matriculado en la UGR, ser alumno de la Universidad de Granada y ser nacional de alguno de los países participantes en el programa Erasmus Plus, que son básicamente países comunitarios.
Por si alguien que me está escuchando es un alumno residente en España que no tiene la nacionalidad española, también se contempla la posibilidad de que alumnos con permiso de residencia y sin nacionalidad europea puedan participar en el programa Erasmus. De hecho, este año tenemos en Finlandia participando una alumna que no tiene la nacionalidad española, pero sí tiene el permiso de residencia. ¿Cómo solicitarlo? Que es otra pregunta que soléis plantearme a menudo. Pues es muy sencillo, el sistema desde casa se tardan 5 minutos, no tenéis que hacer ningún papeleo físico, ninguna gestión presencial, es todo a través de vuestro acceso identificado de la UGR. Es a través de una de las pestañas que se llama Portal Programas de Movilidad, os pide que metáis vuestros datos personales y que elijáis los 10 destinos, porque se puede elegir hasta 10 destinos en orden de preferencia. Elijan los 10 destinos en los que os gustaría estudiar. Y luego la selección es una cuestión única y exclusivamente por nota media. A la nota media se le suma, y esto es otro motivo para animaros a que os examinéis del B1 o del B2 cuanto antes, a la nota media se le suma medio punto por cada nivel de idiomas que tengáis. Es decir, si tenéis un B1 y tenéis una nota media de 7, se le suma medio punto, se convertiría en un 7,5. Si tenéis un B2, un 8. Si tenéis un C1, un 8,5. Es decir, podéis llegar a tener un 9 con un C2. Y sobre todo es una pena que muchos de vosotros me decís que tenéis el nivel, pero por pereza, por miedo, por poca ganas de hacer un examen, no tenéis la titulación oficial, y eso es una pena. Bueno, como quiero que me dé tiempo a cubrir los tres programas, aquí termino con el programa Erasmus Studio y ahora voy a pasar al siguiente programa, que es el programa propio de la Universidad de Granada. Fijaos, este es el programa espejo del programa Erasmus, excepto que es fuera de la Comunidad Europea. Es decir, la finalidad es la misma, estudiar un semestre o un curso. Aquí sí que no se plantean estancias más cortas, lo mínimo sería un semestre. O un curso completo en una universidad extranjera extracomunitaria. Y a la vuelta se os reconocerían todos vuestros estudios, equivalentes a las asignaturas que habríais cursado aquí. Entonces, ¿qué países contemplan este programa? Pues países de fuera de la Comunidad Europea. Básicamente tenemos, la Universidad de Granada tiene acuerdo en toda Hispanoamérica, tanto la hispanohablante como la de habla portuguesa, en Estados Unidos, en Canadá, en Asia, pues China, Corea, Japón, India, otros destinos muy interesantes en Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, países árabes del Mediterráneo, pues Marruecos, Argelia, Jordania. Bueno, al este de Europa también tenéis acuerdos con Rusia, con Ucrania, es decir, hay una enorme cantidad de destinos en un programa que es verdad que es poco conocido, pero que es interesantísimo también para vuestra experiencia personal y para vuestro currículum. Los plazos de presentación son idénticos a los del programa Erasmus. De hecho, la solicitud la podéis hacer junta al mismo tiempo, de forma simultánea, cuando os metéis en vuestro acceso identificado y podéis solicitar el programa Erasmus y el programa propio. Y, de hecho, cuando se publica la resolución, si os han concedido plaza en los dos, el sistema automáticamente rechaza, si aceptáis, por ejemplo, el Erasmus o aceptáis el programa propio, el sistema automáticamente os rechaza, os elimina de la otra selección. La financiación. La financiación es un poquito menos interesante que la del programa Erasmus, porque básicamente es una ayuda de bolsa de viaje. Dependiendo del destino, pues puede ser desde el mínimo de 475 euros y el máximo ha subido un poco. El máximo este año es más financiación, más de 1.500. Pero lo interesante de este programa es que a veces os permite estudiar en universidades, por ejemplo, en la Universidad de Estados Unidos, donde un curso académico, simplemente un curso académico costaría estudiar, pues podría costar estudiar 20.000 euros en una universidad de las más baratas. Es decir, lo interesante de este programa es que cubre matrícula bueno, igual que el programa Erasmus, obviamente, en universidades que serían inaccesibles a la mayoría de nuestros bolsillos.
En muchas de estas universidades, además, os ofrecen una ayuda de alojamiento. Quiere decir que ellos ofrecen alojamiento muy barato o casi gratuito. Pero obviamente, no os voy a mentir, es un programa también menos solicitado porque tiene menos apoyo financiero. Tener en cuenta que este programa, en el programa Erasmus Prácticas, hay mucha financiación que viene de Europa, otra del Ministerio, otra de la Junta de Andalucía, pero en este programa toda la financiación viene única y exclusivamente de la Universidad de Granada, que tiene unos fondos mucho más limitados, obviamente. Por eso se le llama programa propio de la Universidad de Granada. Bien, este programa, aunque menos conocido y menos solicitado, es un programa muy competitivo, porque aquí las plazas no son nuestras, no son del Centro de Magisterio La Inmaculada, sino que son plazas de toda la Universidad de Granada y competís con todos los alumnos de la Universidad de Granada. ¿Esto significa que es imposible o dificilísimo conseguir una plaza? No, eso significa que los requisitos son más competitivos. Me explico. Por ejemplo, si vais a un país angloparlante, pues la parte de Canadá anglófila o Estados Unidos o Oceanía, pues os van a exigir un mínimo de un B2 de inglés. Ya no basta como un B1 como en muchos destinos Erasmus. De hecho, en algunos destinos os van a exigir un C1 de inglés. Si se trata de otras lenguas, pues el francés, o como en muchos países del Magreb o en Canadá, o el portugués en algunos países de Latinoamérica, o el chino o el japonés, entonces os van a exigir un B1. Es decir, que todos aquellos de vosotros que tengáis un nivel alto de inglés tenéis muchísimas posibilidades de acceder a este programa, o que tengáis un B1 en una de estas lenguas que no suelen ser frecuentes, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos alumnos este año, es que nos sorprendéis, porque a veces conocemos poco de vuestra vida y tenemos alumnos con B1 de árabe, tenemos alumnos con B1 de coreano, tenemos alumnos con un B1 de chino, es decir, que este año hemos tenido sorpresas muy agradables con nuestro alumnado. Otros requisitos de este programa. Tiene un requisito más que el programa Erasmus Estudio, que es, estar matriculado, ser alumno de la Universidad de Granada y tener superado 60 créditos. Esto es un requisito que no existe en el programa Erasmus Estudio. En el programa Erasmus Estudio, un alumno de primero de grado puede solicitar cualquier plaza. Sin embargo, en el programa propio, básicamente están excluidos los alumnos de primero. Tiene que ser alumnos de segundo en adelante, porque tenéis que tener superado el 60% de los créditos. Para este programa, la Universidad de Granada prefiere que hayáis cursado previamente un curso aquí en nuestra universidad, que tengáis. Y tiene lógica, es un programa, creo que es más exigente en los requisitos y creo que además implica por vuestra parte un cambio, es un viaje más largo, es una cultura mucho más diferente y más lejana a la nuestra, que va a implicar por vuestra parte un grado de madurez. Entonces, se asume que alumnos que ya han superado el primer curso están un poco más rodados. ¿Cómo solicitar este programa? Idéntico proceso al programa Erasmus Estudios, como he comentado antes, a través del acceso identificado. Con esto termino. Si tenéis dudas y si hay algo que no haya quedado claro, después voy a dejar tiempo para preguntas. Voy a pasar al último programa, que probablemente de todos es el menos conocido, aunque en el Centro de Magisterio La Inmaculada nosotros la verdad que cada vez tenemos más alumnos que se interesen por este programa. Tenemos muchos más alumnos que participan en el programa Erasmus Prácticas que alumnos que participan en el programa Erasmus, en el programa propio, todos estos países extracomunitarios. Pues mirad, el objetivo de este programa, he colocado otra vez el mismo mapa que en el programa Erasmus Estudios, porque está restringido a países comunitarios, ¿vale? El objetivo de este programa es diferente del programa Erasmus Estudios y del programa propio. El objetivo es realizar prácticas en una empresa europea durante un mínimo de 2 meses. ¿Vale? Y estas prácticas tienen que estar relacionadas de alguna forma con vuestra titulación. Es decir, en vuestro caso tienen que estar relacionadas o con la infancia o con la formación, el mundo de la educación. Y ahí hay un mundo amplísimo. De hecho, tenemos alumnos, pues que se han ido a, pues desde ludotecas, educación de adultos, zonas, en gimnasios especializados en
en los niños, bueno, de cualquier tipo de empresa que os podáis imaginar que esté relacionada con ese aspecto, o bien la formación, educación o bien la infancia. Los países destino a los que podéis optar son, como he comentado antes, países comunitarios, es decir, países miembros de la Unión Europea, o bien países no pertenecientes a la Unión Europea, pero que participan en muchos sentidos de la política europea, como estos que os he puesto aquí, Finlandia, Turquía, Liechtenstein, etcétera. Bien, la convocatoria es muy diferente, este es un programa muy diferente al programa Erasmus Studio y al programa propio, porque la convocatoria se abre en el mismo curso en el que os vais, es decir, que aquellos de vosotros que queráis participar en este programa durante el curso 2020-2021 o que incluso queráis iros en el verano, justo cuando terminéis vuestros exámenes en el verano del 2021, todavía estáis a tiempo de solicitarla. La convocatoria tiene una fecha muy flexible. Igual que la convocatoria Erasmus Studio y programa propio está abierta un mes y se cierra, y si se pierde el plazo de la convocatoria no se puede solicitar, esa convocatoria está abierta todo el curso, es decir, actualmente está abierta la convocatoria del programa Erasmus Prácticas para poder solicitarla para este año y estará abierta hasta el 30 de junio. Lo importante es que tengáis todo el papeleo y todas las gestiones realizadas 15 días antes del inicio. Es decir, que tiene una fecha muy, muy, muy flexible, enormemente flexible. Bien. Además, otra ventaja que tiene este programa, sabéis que con el programa Erasmus Studio y con el programa propio, uno de los requisitos era estar matriculado en la Universidad de Granada. Pues bien, con el programa Erasmus Prácticas también os podríais ir durante el curso en el que estáis recién titulados, ¿vale? Es decir, si alguno de vosotros está ahora mismo en cuarto, aparte de poder irse este verano, por ejemplo, podría irse durante todo el curso académico de 2021-2022, aunque ya no esté matriculado en la Universidad de Granada, ¿vale? Lo que sí es importante, esto estamos intentando que se cambie, este requisito, el que no podáis cerrar expediente para aquellos que queráis matricularos en un máster, que no sea un obstáculo. El poder participar en el programa Erasmus Prácticas, si no cerráis expediente, no podéis solicitar el acceso a los másteres. Pues bien, tener en cuenta esto, tener en cuenta que el programa Erasmus Prácticas se puede solicitar, a diferencia del programa Erasmus, del programa propio, se puede solicitar cuantas veces queráis. Lo que sí es importante y que tengáis en cuenta es que se descuenta del tiempo, del cómputo total de meses Erasmus. Me voy a explicar. Lo máximo que podéis realizar de meses Erasmus durante vuestro estudio en la Universidad de Granada son 12 meses. Eso quiere decir que si algún año habéis participado, sé que algunos de los presentes habéis participado en algún programa Erasmus, si habéis participado en un programa Erasmus y habéis estado 9 meses, un curso completo, solo os quedarían 3 meses para poder participar en el programa Erasmus Prácticas, ¿vale? Por cierto, estos 12 meses tienen un cómputo diferente del programa propio, es decir, que podríais realizar un curso con el programa Erasmus Studio, 3 meses con el programa Erasmus Prácticas y además un curso con el programa propio. Bien, para realizar el programa propio lo podéis realizar, el programa Erasmus Prácticas podéis realizarlo en cualquier momento que vosotros elijáis, desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre en el curso académico que se solicita. Ahora hablaré un poco más de fechas dependiendo de si queréis que os convalidemos prácticas o que no os convalidemos prácticas. Bien, la financiación de este programa es de mínimo 2 meses, máximo hasta hace poco eran 3 meses, dependiendo del presupuesto que tiene la UGR cada año se puede llegar a financiar hasta 12 meses, ¿vale? ¿Qué tipo de prácticas podéis hacer? Bien, pues podéis hacer prácticas curriculares o extracurriculares. ¿Qué significa? Curriculares, pues os iríais en el mismo periodo en el que iríais a realizar vuestro practicum aquí. Por ejemplo, os podéis ir en tercero, en el primer semestre, para realizar vuestro practicum 1 en un país extranjero, o bien iros en cuarto, en el segundo semestre, para realizar el practicum 2 y que os convalidáramos esos 24 créditos a la vuelta.
Estas prácticas, si seríamos un poquito más exigentes a la hora de exigiros un número mínimo de horas, el tipo de prácticas tendría que ser lo más similares en un colegio, en un rango de edad de los niños lo más similar al de la edad de los niños de las prácticas que realizaríais aquí, o podrían ser extracurriculares, es decir, si os vais en verano o si os vais una vez os hayáis graduado, no os vamos a reconocer ningún crédito a la vuelta, simplemente se os va a dar vuestra certificación y se va a reflejar en el suplemento europeo del título y en vuestro expediente y en vuestro currículum. Pero como no tenemos que convalidaros nada, porque o es en verano o es una vez estéis graduados, podéis iros a cualquier tipo de empresa que tenga algo de relación con vuestros estudios. Un tema importante, volvemos al tema de la financiación, que suele ser un tema que os preocupa. Está muy bien financiado este programa. Se suele cobrar un mínimo de 400 euros al mes y un máximo de 600 euros al mes, dependiendo de países, dependiendo de los países y la renta per cápita de ese país. Ahora bien, esto es una cantidad mínima. Por ejemplo, los alumnos becarios del Ministerio acceden a más dinero, los alumnos que solicitan la ayuda extraordinaria de la Junta de Andalucía podrían tener más dinero. Estos son los mínimos. Pero una cosa muy interesante de la financiación de este programa es que esto es compatible con el sueldo de la empresa, algo que no sucede ni con el programa Erasmus Estudio ni con el programa propio. Es decir, que este colegio, esta ludoteca, esta empresa, esta academia de formación de adultos, os podría pagar un sueldo, ¿vale? Y la UGR no tiene ningún problema para compatibilizar esa beca con el sueldo que os pagaría la empresa. De hecho, una de las finalidades de este programa es impulsar vuestra inserción en el mundo laboral. Es decir, y está muy, muy orientado a alumnos de cuarto que se van justo al terminar o en su último año y que deciden quedarse allí porque una vez que ha terminado su beca, la empresa decide renovarle el contrato o contratarlo si no lo había contratado antes. Bien. Otro aspecto muy interesante de este programa que se suele desconocer, sabéis que en el programa Erasmus Estudio y en el programa propio el acceso a la plaza depende, en el proceso selectivo es importantísimo la nota media que tengáis. La nota media que tengáis más la acreditación lingüística del idioma de destino. En este caso no es así. Las becas no se conceden por nota media, sino única y exclusivamente por orden de llegada. Es decir, si tú tienes una empresa seleccionada, la solicitas a través de tu acceso identificado también, automáticamente se te concede la beca, independientemente de la nota media que tengas, ¿vale? Y de hecho, eso no significa que tengáis que lanzaros a principio de curso en una carrera de obstáculos por ser los primeros en solicitar la plaza. De hecho, suele haber más presupuesto que solicitudes. ¿Cuál es el truco de esta beca? El truco de esta beca es que, bueno, antes quiero hablar de los requisitos lingüísticos, disculpadme. A diferencia del programa Erasmus Estudio, del programa propio, en los que suele haber requisito lingüístico, incluso en el programa propio es un requisito lingüístico exigente, aquí puede que no haya ningún requisito lingüístico. Todo depende de la empresa de destino. Tenemos colegios de todo tipo, colegios que no os piden ningún tipo de requisito lingüístico y colegios que os lo piden, pero es muy raro que os pidan un certificado. Me explico. Ellos no quieren que le enseñéis un B1 ni un papelito de que os sacasteis hace 4 o 5 años el B2, ni... Ellos lo que quieren la mayoría de las veces es simplemente saber que os podéis desenvolver en ese idioma. ¿Cómo salen de dudas a veces? Pues a veces con una entrevista por teléfono no la suelen hacer, es raro, bueno, por Skype o por algún medio telemático, a veces simplemente hablando un poco con vosotros por mail, en un intercambio de mail, bueno, confían en vuestra capacidad para desenvolveros, os preguntan directamente, ¿te sientes cómodo para desenvolverte en este idioma? Y a algunos simplemente no les interesa porque, bueno, piensan que os vais a desenvolver aunque tengáis un nivel bajo, incluso les interesa que os enfoquéis, que deis clases de español a los niños, quieren sobre todo como profesores de español, que enseñéis cultura, que deis unas nociones básicas a los niños pues a través de juegos, de actividades lúdicas, que les deis a conocer la cultura. Otro requisito de este programa, pues nos pasa un poco
como con el programa propio, y es que los alumnos de primero no pueden acceder a estas plazas, porque hay que tener superado un 50% de los créditos. Bueno, de hecho, ni los alumnos de primero ni los alumnos de segundo. ¿Por qué? Porque es un programa que está destinado, que está muy enfocado a la inserción laboral. Entonces, sobre todo en vuestros 2 últimos años, incluso en el año de recién graduado, cuando a la UGR le interesa, tiene seleccionado este presupuesto para alumnos que ya se van orientando mucho más hacia la vida laboral. De todas formas, en nuestro caso, en nuestro grado, en el grado de educación infantil y primaria, no es algo que sea excesivamente limitante, porque si queréis que sean unas prácticas curriculares y que os convalidemos a la vuelta, que os reconozcamos ese practicum, es raro que lo solicitéis antes de tercero, es decir, que lo solicitéis para ir en las prácticas de tercero, en las prácticas de cuarto o incluso recién graduados, cuando más lo solicitáis. Generalmente un alumno de primero y de segundo le interesa muchísimo más la experiencia universitaria, ser un estudiante universitario en otro país europeo y no ser un trabajador en un colegio en otro país. Creo que son distintas edades, distintas etapas en vuestra vida académica y que está bien planteado así. ¿Cómo solicitarlo? Pues a través de vuestro acceso identificado, pero tiene un proceso algo diferente al programa Erasmus Studio y al programa propio, porque también se hace en colaboración con el Centro de Promoción de Empleo y Práctica y hay una serie de cartas de aceptación bueno, pues que hay que presentar, pero de todo este proceso, el que esté interesado, no os preocupéis, os puedo mandar mucha más información más detallada. Ahora no quería hacer un PowerPoint excesivamente largo y os ponéis en contacto conmigo y os doy todos los detalles de cómo solicitarlo. El truco de esta beca, te dice, esto es perfecto, no me la van a dar automáticamente, no tiene requisito lingüístico, esto es increíble, esto es maravilloso, además me puedo ir a donde yo quiera, no hay límite, no es que yo te ofrezca una plaza en esta y esta plaza, sino que yo puedo decir a qué ciudad europea me quiero ir y ahí me voy. Pues el truco de esta beca está precisamente en que tenéis que buscar vosotros esa empresa. ¿Vale? Esa empresa de destino. ¿Dónde os podéis ir? Pues pueden ser empresas públicas, empresas privadas, de coles, de ludotecas, institutos de investigación, centros deportivos, universidades. Lo único que está excluido de este programa son las embajadas y los consulados. Bien, pues ¿cómo podéis buscar empresas? Normalmente todos los cursos, al inicio del curso suelo hacer una charla informativa en los alumnos de cuarto, solamente para explicaros el programa Erasmus Práctica y cómo buscar empresas. Pero es importante que sepáis que también nosotros, en el Centro del Magisterio de la Inmaculada, tenemos una lista propia de contactos con colegios y empresas que sabemos que han aceptado alumnos a años anteriores. No es que tengan plazas, que vosotros tenéis que solicitar, mandar vuestro currículum y ellos aceptaros o no aceptar. Todos los años suelen aceptar a nuestros alumnos. Pues a modo de ejemplo, algunos de las ciudades donde tenemos contactos, ¿no? Pues en Londres, en Helsinki, en Birmingham, etcétera, etcétera. Bien, aparte de todo hay una serie de páginas web y de sitios donde podéis encontrar empresas relacionadas con la educación, pero bueno, creo que esto sería más interesante para una charla específica del programa Erasmus Práctica. Ahora, sobre todo, quería dejar estos 15 o 10 minutillos y vamos a terminar 5 minutos antes para dejar tiempo para la siguiente charla y vamos a terminar a las 11 menos 5. Tenía interés en dejar estos 10 minutos para que podáis plantearme todas las preguntas que tengáis, porque obviamente he condensado muchísima información en muy poco tiempo y seguro que me he dejado muchas cosas fuera y bueno, seguro que ojalá que tengáis alguna duda, porque si tenéis alguna duda quiere decir que tenéis interés y estáis planteando la posibilidad de iros. Mira, Alba preguntaba por el chat, que sé que tiene más problemillas con internet. Sí. Preguntaba por el chat si el título da igual de donde seas. Creo que se refería al título de idioma. Se refiere que si puede ser Aptis, por ejemplo. Sí, puede ser Aptis. A ver, no podría, iba a decir puede ser cualquier título y no es cierto. La Universidad de Granada tiene publicada en su página web, si queréis os puedo poner el enlace por aquí, una lista de certificados lingüísticos
que la universidad considera válido para cada uno de los idiomas, pero la lista es enorme, muy flexible. Y el ACTIS es uno de ellos, Alba, que acabo de ver tu mensaje, efectivamente. Pregunta Isabel, ¿todo eso lo podemos solicitar ahora para irnos el año que viene o ya es demasiado tarde? Isabel, depende del programa. Están en tercero. Dime, Natalia. Bueno, que la mayoría de ellos están estáis en tercero. Vale, estupendo. Mira, Isabel, depende del programa. Si es el programa Erasmus Práctica, tenéis tiempo de sobra. Os podréis, este verano, incluso podréis volver a solicitarlo a final de este curso, a partir de junio o julio, o incluso en septiembre, para iros a hacer las prácticas de cuarto sin ningún problema. Si es el programa Erasmus Studio o es el programa... un programa propio, ya obviamente a estas alturas no va a haber convocatoria extraordinaria. Han sobrado bastantes plazas, pero no va a haber. Como decía antes, el tema del virus ha afectado a todos los programas de movilidad y los plazos han sido una locura, se han desbaratado por completo. Entonces, Isabel, podría solicitar el programa Erasmus Práctica. ¿Afecta a la beca normal de la UGR? Alba, si te refieres a la beca del Ministerio, me imagino, ¿no? Sí, la beca MEC. No solamente es que no afecte, que es compatible, sino que recibes más financiación por ser becaria. Como mínimo 100 euros más todos los meses, ¿vale? Por ser becaria, todos los becarios del Ministerio. ¿Se hace en el segundo semestre o en el primero? Pues mirad, en vuestro caso, que estáis ya, si la mayoría que estáis en tercero, si os vais a ir en el programa Erasmus Prácticas, que es, digamos que a esta altura... Sí, por ser honesta con vosotros, el único que podríais solicitar ya. Lo lógico es que lo hicieseis en el segundo semestre, que es el semestre en el que tenéis práctica. Os podréis ir en todo el segundo semestre y a la vuelta os convalidaríamos las prácticas. Si os vais en el curso 2021-2022, que es una posibilidad, disculpadme, en el 22-23, que sería el curso en el que estáis ya recién graduados, os podéis en cualquier momento, cuando vosotros queráis. Puedes hacer tus prácticas de cuarto fuera y te las convalidan. ¿Correcto, Isabel? ¿Correcto? Sí que podrías. Es más, te animo a hacerlo. Dime, Natalia. Tiene Paula la mano levantada. Paula, disculpa, y además te había visto. No pasa nada. Que yo quería preguntar si los títulos de inglés se tienen que ir renovando con el paso de los años o una vez que lo tienes... No. ¿Cuál es? Perdona, depende. Bueno, hay un el título... Cambridge. No, sin problema. Son de por vida. Solamente que ahora, sé que hay alguno más, pero que ahora caiga, solamente está el TOEFL, que es el que está orientado a las universidades estadounidenses, que se renueva cada 2 años. Todos los demás, que yo sepa, hay alguno más que se me escapa, pero bueno, los más conocidos, el Cambridge, el Trinity, el del Centro de Lenguas Modernas, el APTIS, todos los demás son de por vida. Disculpa, Paula, que no te haya atendido antes. Gracias. Y si yo recibo la beca MEC, podría solicitarla igualmente, aunque quiera irme las prácticas fuera. Correcto, Isabel. No es que podrías, es que deberías, porque te van a dar más financiación, insisto. Los becarios reciben más financiación. La UGR asume que un becario va a necesitar más apoyo financiero para irse fuera. ¡Qué bien! Dice por ahí Alba. Genial. Genial. Hay una duda que creo que ya no se tiene, pero por si acaso alguien sigue con el tema de irse a las prácticas en cuarto, de irse fuera, que dice la gente, ¿y el TFG? ¿Qué pasa con el TFG? Bueno, ya se nos han ido todas las dudas porque llevamos ya 2 cursos que el TFG lo estamos utilizando online. Pero bueno, si a alguien se lo cuestiona, no pasa nada. Podéis ir fuera, que el TFG de hecho se enriquece mucho con vuestra experiencia en el extranjero. Porque muchas veces la temática que buscáis puede estar relacionada con eso, con el contexto en el que estáis, e incluso la bibliografía a la que tenéis acceso, también muchas veces pues ese segundo idioma que se pide, ¿no? O sea, que haya citas en otro idioma y demás, pues lo tenéis muy a huevo. Entonces, al TFG no le perjudica el que esté haciendo las prácticas fuera, sino que le beneficia. Así que yo sé que no está esta duda, pero bueno, como era una duda histórica, pues... Es verdad que es una duda histórica. Claro, por si acaso. No, pero es curioso que hasta cierto punto sí sigue la duda, Natalia. Me alegro un montón que haya sacado ese tema porque
no es una preocupación tan acuciante como antes, pero sí les sigue preocupando que si van a poder elegir tutor igualmente, que cómo van a estar en contacto con su tutor, que, como dice Natalia, es que el proceso es igual que el del resto de vuestros compañeros, de elegir tutor igual que ellos, con el mismo procedimiento que ellos. Y como dice Natalia, además, es que a veces eso es una oportunidad. Muchos de vosotros, estando fuera, hacéis un TFG relacionando, aprovechando que estáis ahí para recoger datos. Por ejemplo, este año tenemos a un alumno que está realizando su TFG sobre el sistema educativo en Francia, aprovechando que está allí. Tenemos todos los años TFG muy interesantes sobre estos temas internacionales. Así que sí, genial por haber sacado ese tema, que suele ser un tema que preocupa. Pregunta Isabel si se quiere ir el año que viene, en el segundo cuatrimestre, ¿cuándo me empieza a poner en contacto ya? No, tienes que esperar un poco y tendrías que ponerte en contacto conmigo, pues termina tus exámenes tranquilamente, es lo que te recomiendo. Isabel, termina tus exámenes, y ponte en contacto conmigo para el curso que viene. No para, si alguien se quiere ir en verano, se tiene que poner en contacto conmigo ya, a la voz de ya, en cuanto colguéis. Pero sí, sin problema. Cuando termines tus exámenes, te pones en contacto conmigo, tenemos una tutoría o incluso puedo organizar una charla específica al final del curso sobre este tema. Alba, una cosa has dicho que se resta el tiempo de la beca de práctica a la beca Erasmus. Si te vas en el curso siguiente a haberte graduado, también sí. También se resta el tiempo anterior, sí. Si, Alba, por ejemplo, ¿es tu caso? ¿Tú tienes, cuánto tiempo has cursado tú en un programa Erasmus? No, vale, bueno, no es tu caso. Pues imagínate que te ha sido 5 meses, te gustaría. Tú imagínate que te ha sido 5 meses durante tu... Bueno, con nosotros me consta que no, pero por si acaso, si viene, si has gastado ya 5 meses de tu tiempo Erasmus, pues te quedarían 7 meses para poder irte recién graduado. Sí, también se resta el tiempo. No, pero te gustaría hacer genial. ¿He respondido a tu pregunta, Alba? Sí. Lo que no caigáis o no queráis preguntarme ahora, tenéis mi contacto, así que tienes muchas ganas, genial. O sea que yo aporto que Loreto va a contestar vamos, en tiempo y forma asombrosa de rápida y además personalizada a cada una de vuestras dudas y de vuestros intereses y vuestras situaciones. En ese sentido, creo que llevamos muy a gala, aunque recae en la figura de Relaciones Internacionales, en este caso en Loreto, pero llevamos muy a gala el llevaros muy de la mano en vuestra experiencia en el extranjero. Realmente, sin saber cómo, o sea, no puedo hablar de lo que hacen otros centros, pero sí que lo que sucede desde aquí es que os llevamos muy de la mano, os lleva Loreto muy de la mano, el plural de cortesía, y atiende a cualquier situación que os surja previo, de papeleo, allí, a la vuelta. O sea, en todo el proceso tenéis muchísimas facilidades que a través de Loreto. Y que os vayáis. Así ya, sin cortapisas. Iros, si podéis, de verdad, iros que si ya habéis hecho las prácticas aquí en tercero, que no os dé miedo esa sensación de que si hago las prácticas fuera en cuarto, no sé, no perdáis contacto con el mundo empresarial. Al contrario, como decía ahorita al inicio, tenéis un extra para luego poder entrar dentro de cualquier cole, ganáis habilidades lingüísticas, sociales y vitales. O sea, si no habéis tenido ya la oportunidad, aprovechadla. Iros que luego os podréis ir en otros momentos vitales, pero como este, tan contextualizado, tan rentable académicamente y luego laboralmente, va a ser complicado que lo encontréis. Así que si podéis, iros. Si queréis ir, no sé, podéis ir a donde podáis. El plural majestático que ha usado Natalia no es tan majestático. Es que, de verdad, todo el profesorado os va a apoyar en esto. Es decir, profesorado, que me voy de Erasmus, que tengo el problema con tal examen, que tengo que hacerlo un poco antes porque estas son las fechas, que vuestro tutor de TFG va a estar pendiente de vosotros, que no solamente de vuestro tema de TFG, sino de cómo va allí. Es que vais a estar muy arropados por todo el profesorado también aquí. Si a la vuelta a veces tenéis que incorporaros un poquito más tarde porque estáis volviendo, en fin, que es que vais a estar arropados por todo el centro en general. Vale, pues entonces, si os parece, ya tenéis el contacto de Loreto y la tenéis localizada.
Cerramos entonces aquí la mesa de la ponencia de Loreto, de la mesa de movilidad. Muchísimas gracias, Loreto, por la explicación y por la claridad y por la disponibilidad. Es un gustazo contar cosas contigo. Gracias, Siempre muy bien. gracias por dejarme contar estas cosas. Pues nada, tengo aquí grabación.